La verdad nunca es escasa en los planos superiores. La verdadera dificultad radica en la rebeldía del espíritu humano y la falta de receptividad a la verdad. El mundo presenta barreras que pueden parecer obstáculos para la verdad, pero en realidad forman parte del gran plan de evolución. Todo está dentro de este plan, aunque nuestra visión limitada nos haga pensar que las cosas van mal, ya que no podemos ver la totalidad del plan y juzgamos solo por lo que percibimos. La evolución de la humanidad abarca miles de años, y 1 millón de años es como un día para las grandes inteligencias que supervisan esta evolución. En la ejecución de este plan, nadie queda excluido, ni siquiera los malvados. Todos tienen un lugar en la senda de la evolución, y el arquitecto del plan sabe qué edificio está construyendo. Para el desarrollo humano y la evolución superior del hombre, fue necesario un periodo en el que la inteligencia humana desarrollara la capacidad de indagar y razonar, sin lo cual no podríamos comprender el mundo que nos rodea. En un pasado lejano, las naciones en su infancia miraban hacia los instructores divinos y aprendían de ellos. Pero a medida que la humanidad crecía, era necesario que desarrollara su propia fuerza y capacidad para descubrir la verdad por sí misma. Así como un padre guía a su hijo con amor mientras lucha en la vida, los padres de la raza, los hermanos mayores que han alcanzado la perfección, vigilan constantemente a la humanidad, aunque no los veamos. Están siempre cerca, dispuestos a ayudar, aunque sus formas físicas estén ocultas. Aunque sus métodos han cambiado con el tiempo, su cuidado por la humanidad sigue siendo constante. La evolución no es una línea recta hacia arriba, sino una espiral que se eleva gradualmente. Los tiempos de la restauración de los misterios están cerca, ya que los discípulos se están preparando. Y como dice el antiguo adagio, cuando el discípulo está listo, aparece el maestro. Los misterios tenían la función de ir más allá de la religión externa, que establece normas y reglas externas. Mientras que la religión externa forma al hombre en la moral y la conducta adecuada, los misterios llevan al hombre hacia la perfección, revelando el Dios interno y transformándolo en un ser perfecto donde Dios brille en toda su gloria. En la escuela de Pitágoras, muchos estudiantes recibían enseñanzas externas sobre virtudes cívicas y sociales, convirtiéndose en modelos de virtud en la antigua Grecia. Sin embargo, esto solo era el comienzo, el atrio del templo, la parte externa de los misterios. Existía una escuela secreta y oculta donde solo eran admitidos aquellos que habían alcanzado un alto nivel de virtud, y allí el hombre virtuoso se transformaba en un ser divino. Este era el propósito de los misterios, admitir a aquellos que habían dominado las tentaciones mundanas y desarrollado las virtudes esenciales, para instruirlos en cómo despertar los poderes divinos internos y transformar sus cuerpos en vehículos de fuerzas divinas. Los misterios enseñaban a los discípulos a purificar sus cuerpos materiales, no solo de pecados comunes y pasiones terrenales, sino también a discernir entre lo grosero y lo sutil, para vivir conscientemente en el mundo material sin ser prisioneros de él. Enseñaban que el cuerpo no era una cárcel, sino una morada con la llave para abrir sus puertas y permitir al espíritu moverse libremente. A través de la meditación profunda, los discípulos aprendían a separarse temporalmente de sus envolturas físicas y a desarrollar los sentidos internos, donde residían los verdaderos poderes de la visión y la audición. Estos misterios aún existen bajo la dirección de la gran jerarquía blanca, quienes deciden quién puede ingresar. Aunque algunos relatos describen pruebas físicas en los misterios, en realidad las pruebas están relacionadas con el conocimiento y el poder, no con resistencia física. Cuando un neófito es iniciado, se le prueba en el plano astral para demostrar su capacidad de dominar las fuerzas de la naturaleza a través del conocimiento, que es la verdadera fuente de poder. En cualquier plano de existencia, el conocimiento es lo que otorga dominio sobre las fuerzas, y para el espíritu no hay ningún velo que oculte la naturaleza. En tiempos pasados, aquellos que debían ingresar en los misterios eran designados como gnósticos, que significa, los que saben. Cada iniciación implicaba una expansión de la conciencia, y para avanzar de una etapa a otra, era necesario adquirir suficiente conocimiento para usar la llave que abriría la siguiente puerta. Las iniciaciones comprendían 3 grados: neófito, candidato e iniciado.
y cada una conducía a mundos más elevados donde los adeptos debían demostrar su capacidad para utilizar sus poderes en beneficio de la humanidad. El conocimiento solo es válido si se utiliza para servir a los demás, y las llaves del conocimiento solo son entregadas a aquellos que han demostrado su disposición para servir, han dominado sus deseos egoístas y se han entregado a la voluntad divina. Aunque hoy en día se habla más abiertamente de los misterios, en el pasado también existían escuelas preparatorias que conducían a los neófitos hacia los misterios superiores. Estas escuelas ocultas, aunque diversas en métodos y enfoques, comparten el objetivo común de preparar a los candidatos para los verdaderos misterios. En épocas antiguas, algunos neófitos podían dejar sus cuerpos físicos voluntariamente para ingresar en los misterios, mientras que otros necesitaban ser sumergidos en un sueño magnético o hipnótico para separar temporalmente sus cuerpos sutiles de los físicos. Esto se lograba mediante el uso de una varilla llamada tirso en la antigua Grecia, que tocaba al neófito y liberaba su cuerpo astral para funcionar en los mundos superiores. Con el tiempo, estos métodos se perdieron, y los candidatos fueron instruidos a través de visiones y sonidos astrales, que les mostraban las realidades de otros mundos en cuadros animados. Los cuadros animados eran proyectados por los grandes instructores en el plano astral, y representaban la historia del pasado, incluida la construcción de los mundos. Los discípulos estudiaban estos cuadros para comprender la realidad de la historia pasada de una manera más vívida que a través de las palabras. Aunque los métodos pueden haber cambiado con el tiempo, el propósito de los misterios sigue siendo el mismo: guiar a los buscadores hacia una comprensión más profunda de la verdad y prepararlos para servir a la humanidad. A medida que la humanidad descendía aún más, incluso los oficiantes de los misterios perdieron el poder de transmitir enseñanzas a través de visiones astrales animadas. En su lugar, se representaban escenas del mundo físico para complementar las lecciones de los neófitos. Estas escenas dramáticas simbolizaban el mundo astral y las pasiones humanas, y los neófitos debían enfrentarse a sus propios vicios personificados por actores enmascarados. Si el neófito no lograba enfrentar sus propias debilidades, retrocedía ante la prueba. Los misterios continuaron hasta la llegada del cristianismo, y se puede encontrar evidencia de su existencia en los escritos de los padres de la Iglesia y en los primeros textos cristianos. San Clemente de Alejandría y Orígenes mencionan la existencia de misterios cristianos similares a los de épocas anteriores. Estas enseñanzas se transmitían oralmente y también se dice que eran impartidas por seres sobrehumanos, como ángeles, que asistían a los iniciados en su aprendizaje de los secretos de los mundos superiores. En los primeros tiempos del cristianismo, había dos tipos de instrucción: una básica, dada a todos los creyentes, y otra más elevada, reservada para aquellos considerados dignos y maduros en la fe. Sin embargo, con el tiempo, estas enseñanzas internas desaparecieron gradualmente en Occidente, aunque siempre hubo algunos grupos selectos de estudiantes que preservaron los misterios. La francmasonería es un ejemplo de una organización que ha perdurado desde la época en que los misterios desaparecieron, aunque muchos de sus miembros actuales desconocen el verdadero significado de los símbolos que utilizan. Los masones han conservado el simbolismo como una forma de preservar la sabiduría perdida. Christian Rosenkreuz, proveniente del Oriente, llegó a Europa para fundar la Sociedad de los Rosacruces, con el objetivo de revitalizar el conocimiento esotérico. Aunque muchos consideran la historia de los Rosacruces como un mito, representa una verdad oculta que frecuentemente se enmascara en leyendas y mitos. Rosenkreuz fue enviado por la Gran Fraternidad para renovar la llama del conocimiento en Europa. De la primera sociedad Rosacruz surgieron los 12 hermanos que revivieron en Europa las bases de la ciencia. Cultivaron la alquimia, de la cual derivó la química, y enseñaron la astrología, que dio origen a la astronomía, sentando así las bases de los conocimientos modernos. Este conocimiento verdadero desciende de las regiones superiores hacia el mundo material, en lugar de surgir desde lo inferior para elevarse hacia lo superior. Esto marcó el resurgimiento de la ciencia en Europa y facilitó la gradual difusión del conocimiento. Se puede rastrear el legado de muchas sociedades secretas, todas conectadas entre sí aunque con nombres diferentes,
que compartían un mismo conocimiento. Su objetivo común era preparar a Europa para la restauración de los misterios de manera más amplia y efectiva. En los siglos XVII y XVIII, el conde de Saint-Germain, junto con H. P. Blavatsky, trabajaron incansablemente para ampliar los conocimientos en Europa. Sin embargo, su progreso fue detenido por las circunstancias de la época y la resistencia de quienes no estaban preparados para recibir ese conocimiento. La Revolución Francesa interrumpió las enseñanzas esotéricas, pero algunos individuos continuaron recibiendo ciertas enseñanzas. Lo que no pudo lograrse en el siglo XVIII fue retomado en el siglo XIX bajo nuevas condiciones, y así se establecieron las bases de la sociedad teosófica. Uno de los líderes, oculto por haber alcanzado el grado de maestro, trabajó en silencio, mientras que el otro, H. P. Blavatsky, fundó la Sociedad Teosófica y estableció una escuela preparatoria dentro de ella. A partir de entonces, se mostró a la humanidad la verdadera senda para avanzar hacia los maestros. Y la escuela teosófica trazó el camino para los discípulos hacia el portal de los misterios. Se proclamó nuevamente la existencia del sendero, y tanto instructores como alumnos estaban listos para recibir y comunicar la enseñanza. En nuestra época, en diferentes naciones, hay discípulos que reciben la enseñanza con el objetivo de restaurar gradualmente los misterios a su antigua gloria. Se abren portales que conducen a los verdaderos misterios, bajo la dirección directa de la Gran Fraternidad. Nuestro privilegio es ser colaboradores conscientes en la ejecución del plan de los maestros para difundir el conocimiento por la tierra. Debemos mostrar amor y compasión, ya que los maestros pueden guiar a los hombres desde donde sea necesario. El sendero está abierto, pero la entrada a los misterios es estrecha y pocos son los que la encuentran. Es un gran privilegio haber nacido en esta época y aún más fortuna vivir en ella. Sin embargo, seríamos aún más afortunados si despertara en nosotros la intuición, esa voz del espíritu que nos llama para franquear el camino hacia los pies de los maestros. No te pierdas el siguiente vídeo. Saludos.